Hola, bienvenidos para todos. Angelita, Juliana, Marcela, Hola, profe, buenas tardes. a Huawei, también bienvenido. Huawei, Luisa. Hola a todos. Les vamos llegando. Bueno, hoy vamos a tratar de que nos rinda. Para si terminamos este pedacito que nos falta, que tiene que ver con lo correspondiente a Honduras, El Salvador y Guatemala. Marcela pues nos va a contar sobre cómo se realizó ese trabajo, ese TLC. Y por último, nos compartirá Luisa Fernanda el TLC con el Canadá. Espero que les vaya bien. ¿Comenzamos o qué? Comencemos de una vez porque el tiempo es oro. ¿Puede por favor ponerme las diapositivas en la pantalla? Yo las voy leyendo. Ya voy, un segundo. Y yo las miro acá del computador. Claro que sí. No, es que no sé cómo ponerle la pantalla pequeña para ver la cámara, en qué orden va. ¿Cómo así? No entiendo. Bueno, Ahí abrió, esta la tuya. 12 diapositivas. sí. Entonces empiezo de una vez. Sí, Marcelita, comencemos de una vez porque yo ahorita tengo otra clase dentro de un ratico y Bueno. Ya, entonces, buenas tardes, compañeros. Ahí me tocó el Tratado Libre de Comercio entre República de Colombia y la República de El Salvador, Guatemala y Honduras. ok. Colombia y los países del Triángulo Norte y Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, iniciaron negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio que les permita a los cuatro países mejorar las condiciones de acceso a respectivos mercados, aprovechar las complementariedades de sus economías, así como promover las inversiones mutuas con miras a lograr mayores niveles de desarrollo que beneficien a la población. Sí. Bueno, se me bloqueó. Sigo con la otra. Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras han estado enmarcadas en acuerdos de alcance parcial suscritos en 1984 en el marco de la ALADI. Dichos acuerdos cubren un grupo reducido de productos mediante preferencias arancelarias fijas, con el fin de fortalecer la integración económica regional como instrumento esencial para el avance y desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos. Colombia y Guatemala, El Salvador y Honduras iniciaron en junio de 2006 negociaciones para un tratado de libre comercio. Ya es viejito, 2006. Las negociaciones del TLC-TN se realizaron entre mayo de 2006 y marzo de 2007 e incluyeron asuntos como trato nacional y acceso de mercancías al mercado de inversión, servicios, comercio transfronterizo de servicios, comercio electrónico, cooperación, solución de diferencias, contratación pública, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, Sí. normas técnicas, normas de origen y medidas de defensa comercial. El acuerdo comercial, el acuerdo firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, Colombia, radicado en el Congreso colombiano en febrero 20 de 2008, quien lo ratificó el 3 de junio, obtuvo sanción presidencial el 30 de julio de 2008 con la ley 1241. Fue declarado exequible por la Corte Constitucional el 8 de julio con sentencia C-446 de 2009, que se notificó el 23 de diciembre de 2009. Ok. El decreto 1790-2013, por el cual se modifican los decretos 4387, 4388, 4389-2009.
el decreto 1688-2006, por la cual se modifica el decreto 432-88-2009 con el fin de dar cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia y El Salvador, en virtud del Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de la República de Colombia y República de El Salvador, Guatemala y Honduras. Colombia y Guatemala, el Tratado de Libre Comercio entró en vigor el 12 de noviembre de 2009. Colombia y El Salvador entró en vigor el 1 de febrero de 2010. Colombia y Honduras el 27 de marzo de 2010. Ahora el comercio bilateral con el Triángulo Norte. Principales productos de exportación hacia el Triángulo Norte, Colombia y El Salvador. Las exportaciones de Colombia hacia El Salvador se concentraron en productos como petróleo y sus derivados, el 39%, el plástico de formas primarias, el 9%, y el aluminio, el 7%. Colombia y Guatemala, productos como carbón, el 15%, plásticos de formas primarias, el 11%, productos diversos de la industria química, el 8%, plástico, el 7%, cosméticos y productos de aseo, el 6%. Colombia y Honduras. Los principales productos de exportación fueron como el carbón, una participación del 16%, seguido de manufacturas de hierro o acero, el 9%, artículos del hogar, el 7%, productos diversos de la industria química, el 6%, cerámica, arcilla y piedra, el 5%, y herramientas, el 5%. Ahora los principales productos de importación desde el Triángulo Norte. Colombia y El Salvador. Productos como metales comunes, el 26%, papeles y cartones, el 22%, y confecciones, el 18%. Se ubicaron en los primeros lugares de importación. Colombia y Guatemala. Las compras colombianas se concentraron en caucho natural, producto que representó el 69% de las importaciones. Colombia y Honduras. Las compras colombianas se concentraron en papel, en papeles y cartones, el 31%, otros medios de transporte, el 14%. Productos metalúrgicos, el 12%, y cigarrillos de tabaco rubio, el 10%. Ok. Bueno, ¿sí me escucha ahí bien claro, profe? Sí, perfecto, Marcelita, perfecto. Bueno, ahora entonces sobre el impacto económico que ha traído el coronavirus en Centroamérica. Ok, qué interesante. El coronavirus y la recesión amenazan la región. Cuando el mundo le va mal, cuando el mundo le va mal a nosotros, peor, dice Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamérica o Estados Fiscales. La región está mal preparada para luchar contra una epidemia y la salud y una restricción económica al mismo tiempo. Hasta la fecha se han confirmado 52 casos de contagio en Costa Rica, Honduras y Panamá, que registró la única muerte en la región hasta el momento. Sin embargo, existe escepticismo sobre el número oficial de casos confirmados, que podrán ser mucho más bajo del número real, debido a la falta de pruebas, especialmente en El Salvador y en Nicaragua, donde no se han reportado casos hasta ahora. Pero ayer estaba mirando la BBC y en El Salvador ya hay 3 infectados. Esta noticia era bien. Claro. Ya. ¿Dónde iba acá? Pues, Honduras y Guatemala son los países más vulnerables ante un brote a gran escala. Debido a la mala calidad de sus sistemas de salud, los obtuvieron el peor puntaje en la región del índice de acceso y calidad de atención médica. H2A por sus siglas en inglés, una medida basada en la mortalidad por causas susceptibles de atención médica personal. Honduras anotó el peor puntaje en toda Latinoamérica, aunque el estudio se realizó antes del colapso completo del sistema de salud de Venezuela. En el caso de Guatemala, la infraestructura tiene la capacidad para atender población que había en 1970, pero no la población que había en el 2020, dijo Castañeda. El impacto económico. El impacto económico de la crisis podría durar mucho más que la existencia del virus. Por los avances científicos, es de esperar pronto que esto se está controlando frente a una vacuna.
Sin embargo, los efectos económicos pueden ser severos. Debido al Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica, la migración y la proximidad general, la economía general está fuertemente integrada con la de los Estados Unidos. Cualquier recesión de la economía de Estados Unidos intrínsecamente llega a Centroamérica. Cada país se verá afectado de manera diferente. Las soluciones, en una solución a corto plazo, será buscar préstamos de instituciones internacionales de crédito, pero la región ya está muy endeudada, mucho más de lo que la crisis financiera mundial que golpeó en el 2008. La situación fiscal es peor ahora que en el 2008, dijo Castañeda, es decir, que posiblemente tengamos que enfrentar otra crisis, pero con herramientas mucho más limitadas que las que tenemos hace más de una década. En 2015 la deuda total como porcentaje del PIB de la región era un poco más del 40%, pero la 2019 era más del 40%, explicó Castañeda. En toda la región del sector agrícola podrá verse afectado por las interrupciones en la industria naviera global y el sector manufacturero crucial es uno de los empleados más grandes, podrá detenerse si el virus se proponga entre los medios del personal. Si bien la región podrá beneficiarse de la reciente caída de los precios del petróleo, el efecto no sería suficiente para superar los otros factores que hacen caer la economía. Ok, Marcela. Mira que tiene dos cuerpos muy interesantes las diapositivas y lo que nos contaste ahí literalmente. Es que ese tratado de libre comercio que se hace, uno cuando escucha los tres países, entonces uno pensaría, no, pues algo tienen que tener en común para que lo ofrezcan a Colombia o viceversa, uno que tiene para ofrecerle a ellos. Por lo que vos estás narrando allí, comentándonos en tu exposición, se soportan mucho el Tratado de Libre Comercio en el sector primario, en el sector de las materias primas, de minera. Sí, es muy soportable. Sí, esa bastante interesante porque la parte de minas, lo del petróleo, y me parece también bastante interesante eso que trae sobre el coronavirus al final, porque eso va a impactar de alguna manera ese tratado. Aunque pues por lo que yo veo, yo creo que lo que más afectaría es que si tuviéramos que llevar como cosas que tengan que ver con la salud, porque como eso es materia prima, por ejemplo llevar carbón, pues no creo pues, que el carbón se le vaya a pegar eso, o yo no sé pues cómo funcionará, pero sí va a repercutir de alguna forma el tratado. Pienso yo, pues, desde lo que que es bastante interesante ese final, cuando no menta sobre qué le va a pasar a la región. Y lo bueno es que es un dato muy nuevo, bastante interesante. Y mire que ellos sí se sienten débiles en ciertas zonas, empezando por sus sistemas de salud. Sistemas de salud. Yo estaba leyendo ayer en la BBC y dice que ellos en la salud han sido muy pobres. Que claro. se consideran uno de los países que más violentos y pobres sí. en la salud. Sí, porque El Salvador sufrió en Centroamérica un flagelo terrible de violencia hace unos años y pues me imagino que aún sigue. Rubén Darío, cuéntanos, pregúntanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén Darío, bienvenido. No, y por ejemplo en Honduras también creo que está la ciudad más violenta del mundo, ¿no? Que es San Pedro Zulia, Honduras. Sí, Centroamérica es complejo. Cuenta, Rubén, cuenta. No, que sí, que por lo que estaban diciendo ahí que por lo regular los sistemas de salud en Centroamérica han sido como eficientes. Entonces, pues para quería decir esa parte. Gracias, Rubén Darío, no, muy bueno el aporte. Igual uno ve a nivel geográfico, posicional, Centroamérica, pues imagínate, bañado por dos océanos, pero uno no ve como la pujanza, pues lo que uno ha leído, lo que alcanza a ver, y con esa cota pues de violencia hace que de pronto hacer comercio con ellos no es tan como a favor, podría decir. Y es una región que tiene una complejidad interesante.
pero no sabía que le llevaran tanta, es que vuelvo aquí los datos de atrás, por ejemplo, que lleva las exportaciones a El Salvador, se le lleva petróleo y sus derivados un 39%, plásticos en forma primaria un 9% y aluminio, o sea, se envía, se exporta mucha materia prima hacia El Salvador. Un porcentaje de 39% es un número bastante interesante. Y en Colombia, Guatemala, miren que se le lleva carbono en un 15%, plástico en forma primaria en un 11%, productos de industria química al 8%, o sea, muy de la primera, del sector primario. Y muy poco, lo último sería el cosmético y productos con un 6%, pero bueno, también es un porcentaje que no es tan indiferente. ¿Alguna pregunta ahí de los que están aquí acompañándonos? No, señor. A ver, ¿quién hay por acá? Ah, estamos acá todos. Angelita. ¿Alguna pregunta, Angelita? No, profe, ninguna. Elenita, ¿alguna pregunta? No, profe. Madeline. No, profe, ninguna. Sí, es un tratado, mire, me parece que lo explicó, por lo menos lo narró de una manera interesante. Me gustó mucho ese final, que ese impacto que va a tener en la región. También hay que seguirle, no perderle la vista qué le pasaría a esa región ante el que pase la pandemia como tal. Entonces, pues sí, pues, ¿qué nos podemos aportar, Marcelita, y para terminar con eso, Marcela? No, profe, pues ya todo lo que ya viene. ¿Qué más investigas? No, eso sobre los habitantes, la moneda, fue lo que investigué hacia aparte. Ayer estaba leyendo, pues ya lo que hablaba mucho lo de no tiene mucha población, ¿cierto? No, no, 50.690.000 habitantes. por ejemplo, El Salvador, ¿en qué se basa su economía, Marcela? ¿Qué tienes ahí? ¿En el turismo? ¿En qué está basando su economía? Porque nosotros le llamamos materia prima. Sí, porque esa región del Centroamérica, yo he leído que ellos están, por lo regulares, le están aplicando bastante al turismo, ¿no? Por ejemplo, no sé si es Nicaragua, Yo también estuve Guatemala. buscando sobre eso que de cada país, pero no me salía mucho, me salían otros datos diferentes. Ya. Sobre lo que producían y busqué bastante y no me salía como información clara. Que por ejemplo Guatemala tiene ruinas arqueológicas y la memoria no me falla, ellos tienen toda una cultura ahí que ellos como que la explotan a manera también del turismo. Recordemos que toda esta región en los últimos años le ha aplicado mucho al turismo. Pues dependemos de, como México, que tiene el petróleo, pero otras regiones se han tenido que adaptar a... El turismo, ahí también se veía que, sí, se habla sobre eso de Panamá, que se había muy afectado sobre la parte del turismo. Ya. Ah, ok. Salían más. Ya. Julián, ¿alguna pregunta? ¿O Luisa? No, señor. Ok. Bueno, pues entonces prosigamos con Luisa, a ver qué Luisa que nos... Gracias, Marcela, entonces ya cumpliste con la actividad y gracias por ese aporte, bastante interesante ese segundo aporte, me pareció bastante interesante que lo hayas traído sobre cómo va a impactar la región y la región como está muy débil ante una pandemia de esta. Vamos a ver cómo, ojalá les vaya bien y quién sabe cómo iba a quedar la zona ante los tratados. Gracias, Marcela. Bueno, Luisa. Este es el de Luisa. No, este es el de... Ah, sí, está abriendo el de Luisa. Este es el de Luisa, ¿no? Ajá, sí, señor. Bueno, Luisa, aquí quedamos en tu melodiosa voz. Deleítanos a ver qué nos traes sobre... Te tocó, ¿quién? El Canadá. Bueno, ya vamos hacia el Canadá. Sí, señor. Me coloco la chaqueta porque vamos para el Canadá. ¿Cómo se llama la hojita del el árbol nacional de ellos? Ahí está en la bandera.
No, mira que no sé, profe. Es un arce. Es un arce, ¿cierto? Arce. Una hoja de un arce. Un arce o un rollo, no un arce. El árbol nacional. Dale, Luisa, la escuchamos. Bueno, entonces, respecto a los acuerdos comerciales de Colombia, vamos a hablar acerca del TLC de Colombia con Canadá. Bueno, acerca de los antecedentes, dice que en la última década la política de comercio exterior de Colombia se fundamentó en la profundización de las relaciones comerciales, tanto con los países con los que ya tenía pues acuerdos preferenciales como con otros que pudieran generar un mayor crecimiento pues, al país. Por allá en el plan de desarrollo del 2006 y el 2010, del 2006 al 2010, se incluía desarrollar una estrategia en materia de acuerdos internacionales, con el propósito de generar un ambiente que permitiera aumentar la actividad comercial y la inversión. Todavía estamos en esa diapositiva. En el plan de desarrollo se anunciaba pues que se iban a buscar un inicio de negociaciones con varios países, entre ellos Canadá. Entonces, la primera ronda de estas negociaciones se celebró en Lima del 16 al 20 de julio del 2007. Entonces, pues en esa primera ronda se comenzaron a tratar temas como el acceso a los mercados, las normas de origen, los obstáculos pues, que podrían haber. Y ya el 21 de noviembre del 2008, después de 4 rondas más, ya se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. Oye, lo tomaron en territorio neutro, en Lima. Estuvieron en Lima haciendo Eso, ajá, sí, señor. Y allí fue donde se firmó. Igual ahí Perú también había iniciado negociaciones, entonces pues, los dos ahí pues siguieron con, qué interesante. Con estas negociaciones. Bueno, en cuanto al alcance del acuerdo, pues tiene como objetivo crear un espacio libre de restricciones en busca del crecimiento y el desarrollo económico continuo de los dos países, en este caso Colombia y Canadá. En el contenido del acuerdo, pues se trata de un acuerdo comercial que no solamente pues iba a contemplar la liberación del comercio de mercancías, sino que incluía otros compromisos, como por ejemplo el comercio de servicios, inversiones, temas ambientales y laborales relacionados con el comercio. Cabe destacar que es la primera vez que Canadá acepta incorporar este tipo de acuerdos a un acuerdo comercial. No solamente fue el de los aranceles, sino laboral, ambiental. Ese te iba a preguntar que cuando ellos, estaba incluido el acuerdo de llevarse a las familias, o sea, se lo ponen a un ladito del acuerdo comercial. O sea, estimulan a que también se vayan familias hacia el Canadá. El acuerdo también abre esa brecha de tanto comercial como para irse a vivir al Canadá. También está como ligado. Sí. Sí, señor. Más adelante vamos a ver un poquitico de lo que tiene que ver pues con el acuerdo laboral. Qué bien, qué bien. Sigo entonces. Bueno, entonces se podría decir pues que eso se divide en varias partes. Entonces, uno es el acceso de mercancías, que es las agrícolas y las no agrícolas. Sí. En materia de inversión y de servicios. Y por último, el de temas transversales, que ahí van los asuntos laborales y el medio ambiente. Dentro de los asuntos laborales, pues que ahí hablaba acerca de la eliminación del trabajo forzado, pues que no se podría entablar trabajo infantil, que cuando los canadienses llegaran a Colombia o los de Colombia llegaran allá a Canadá, pues no hubiera discriminación respecto al empleo y que le otorgaban a los trabajadores migrantes las mismas protecciones legales que los nacionales. Bueno, también se hablaban ahí que se iban a crear pues como unas auditorías, ¿cierto? Unas organizaciones especiales que iban a hacer las auditorías de que estos acuerdos laborales pues se llevaran a cabo correctamente, tanto en Canadá como en Colombia. Listo, la siguiente diapositiva, profe, por favor. Entonces, pero ¿por qué es importante para Colombia un TLC con Canadá?
Entonces, una de las más importantes, bueno, vamos a hablar por ahí 4 daticos así como importantes de Canadá, que son Claro que pues sí. como que debemos saber. Llama la Primero, pues que es atención. un país de América del Norte, que es el segundo país más extenso del mundo después de Rusia. Sí, Y que aún así ese es uno de los países con menor densidad poblacional del mundo. Eso cierto. quiere decir que aunque es un país muy grande, la densidad de la población es muy pequeña. Claro. Y que es una nación bilingüe, que Ujú. cuenta con el inglés y el francés Ujú. como lenguas oficiales. Es que Así hay como datos interesantes. anglo-canadiense y franco-canadiense. Y cuando uno vaya, usted Ajá. lo ponen a elegir, usted qué va, en qué parte va a estar, en la anglo-canadiense o en la franco-canadiense. Usted tiene que Eso definir sí, porque también. hay unas colonias francesas allá Claro, sí, en claro. Canadá. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ¿por qué es importante el TLC con Canadá? Entonces, primero, pues porque es el segundo país desarrollado con el que Colombia logró poner en vigencia un tratado de libre comercio. Otra, porque Canadá es una de las grandes economías desarrolladas. Es un país con un alto poder de compra. Dice que es la economía número 11 por Producto Interno Bruto. Este dato es del 2018, porque al 2019 no sé por No, qué no lo pude encontrar todavía. no lo han publicado todavía, ¿no? Ah, listo, sí, entonces es la economía número 11 por Producto Interno Bruto. Ok, Dice que el poder adquisitivo, que es el per cápita, sí, dice que está en 48.600 dólares, que es más o menos 7 veces el poder adquisitivo de Colombia. O sea, pues que muchísimo. hay una diferencia bastante grande No, allí en eso. impresionante. Puro, Y imagínate. también, Sí, señor. sigue. Ah, bueno, y que también, pues que también es muy importante establecer este TLC con Canadá, porque él también tiene suscritos acuerdos de libre comercio con muchos países, con Chile, Israel, México, Perú. Canadá también ocupa un lugar destacado a nivel mundial, tanto en el intercambio comercial de bienes y servicios, como también en la inversión, que más adelante vamos a ver un poquitico de esa inversión con Colombia. Ya. Bueno, en general es como eso, ¿cierto? Una de por qué es importante que Colombia tenga este tratado de libre comercio con Canadá. Muy buena aclaración. La otra, profesor, por fin, la otra diapositiva. Listo, y pasé. ¿Qué caracteriza la economía canadiense? Ya Ah, hablaste. pero no se ve, ahí no se ve en la pantalla. Sí, ¿no se ¿Sí ve? lo ven, compañeros? No, todavía dice por qué es No, importante está la misma. Canadá. Está la misma. Aquí cambié ya. ¿Qué caracteriza la economía canadiense? Ah, entonces se quedó pegado. Ya pasó. Importante TLC. Ahora sí. Ya pasó. Listo, bueno, entonces, ¿qué caracteriza la economía canadiense? Entonces, como hablamos un poquito arriba, Canadá es una de las naciones más ricas del mundo. También son miembros del G8, del G20, del OCDE, entre otros, pues, entre otras organizaciones mundiales. También Canadá es uno de los países con menos corrupción del mundo. Imagínense. Y entonces su desempeño económico se fundamenta primero en el sector de servicios con el 66,7%, seguido por la industria con el 24,8% y agricultura por último con el 1,7%. También Canadá ocupa el tercer lugar en reservas petroleras mundiales. Eso es una de las características de la economía canadiense. Y es el tercer productor de gas natural y el tercer exportador de madera. Bueno, como hablábamos también ahorita, que tiene un muy buen nivel de vida y que hay un ranking como de países con los que son muy fáciles de hacer negociaciones y Canadá está dentro de esos pues, países con los que se puede hacer negocios fácilmente. Ve, qué bien. Sigo. La otra, profe, por favor. Sí. Bueno, entonces vamos a ver algunos de los productos agrícolas que ingresan a Canadá sin pagar impuestos.
Entonces, con este tratado se logró acceso libre de aranceles de manera inmediata para la oferta exportable actual y potencial agropecuaria de Colombia. Entonces, algunas dicen, se consolidó libre acceso al mercado de Canadá para el 98% de las importaciones agrícolas provenientes de Colombia como está ahí en la diapositiva, café, azúcar, flores, frutas, hortalizas, confitería, cacao y sus derivados, productos alimenticios, sector tabacalero, etanol y licores. Espere, yo miro una cosa. Es algo muy curioso que me pasó, que no se veía ahí, era que el sector lácteo fue excluido en esa negociación. Pues en lo que yo leí, en los links pues que nos mandó el profe, decía que el sector lácteo fue excluido de la negociación, pero entonces luego a mí pues me generó como duda, investigué y que en el 2016 ya habían dado pues vía libre para que el sector lácteo, lo que es leche, queso, yogur, bueno, todo eso, pudiera ingresar a Canadá sin restricciones. Entonces, hay una agencia canadiense que se llama Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, que ya determinó pues que un documento emitido por el ICA y por el INVIMA pues de acá de Colombia cumplía con los estándares sanitarios para garantizar pues como la exportación de los productos lácteos desde Colombia a Canadá. Ok. El otro, profe, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál es el impacto del tratado para la generación de empleo? Entonces, estos sectores que vemos ahí son los sectores pues, que más pueden exportar a Canadá y pues que van a generar empleo para los colombianos. Entonces dice, importante, por cuanto entre los sectores grandes generadores de empleo que se beneficiarán especialmente de la negociación, se encuentran los textiles y confecciones, que tienen acceso inmediato, libre de aranceles. También se han abierto importantes posibilidades para las exportaciones colombianas de biocombustibles. El sector azucarero también ha sido uno de los beneficiarios del acuerdo y las flores colombianas, que son un sector de enorme importancia, no solamente por su volumen de exportación, sino por ser un importante generador de empleo. Entonces, todas las empresas, pues la mayoría de empresas colombianas de estas características de esos sectores, pues se van a ver beneficiados y por ende, pues van a tener la facilidad de generar más empleo a los colombianos. Qué bien, qué bien. ¿Profe? Bueno, ¿cómo estamos en materia de inversión? Entonces, en la actualidad, Canadá es un importante inversionista en Colombia, con 12 operaciones y algo más de 845 millones de dólares. Entonces, por allá no tengo acá apuntadito, en el 2016. En el 2016, tras la compra de Isagen, porque Canadá compró Isagen, se convirtió en la nación que más inversión extranjera llevó a Colombia. Entonces hoy se consolida pues como un actor clave. Yo veía por ahí unas imágenes donde se veía que primero estaba Canadá y luego Estados Unidos. Estados Unidos tiene 28 pues operaciones de inversión en Colombia, pero aunque Canadá tiene apenas 12, tiene un mayor porcentaje de recursos. Tienen menos operaciones, pero con más cantidad de recursos. Entonces, en estos momentos, pues Canadá es un importante pues inversionista muy atractivo, en Colombia. Muy atractivo, sí. Ajá. Bueno, dice que los resultados en materia de inversión permiten ofrecer a las empresas canadienses unas muy atractivas condiciones que se suman a la que ya ofrece la economía colombiana. Y que por efectos pues, del tratado se está manejando una agenda para concretar nuevas inversiones canadienses en sectores estratégicos de Colombia. ¿Listo? Okay. Bueno, ¿cómo estamos en materia de servicios? Te quedan 4 minuticos, entonces, perdón, Luisita, te quedan 4 minutos. Bueno, yo creo que esta es la terminando. última.
Dale, Bueno, dale. entonces, en la materia de servicios, las empresas colombianas del sector financiero obtuvieron acceso al mercado de 9 provincias canadienses. Uf, Colombia y Canadá hicieron pues como se juntaron, bueno, sí, se juntaron para que una de las empresas de pensiones de Canadá tuviera parte también en Colombia. Entonces, pues ya también los colombianos tienen acceso a ese potencial pues del qué bien. sector financiero, sobre todo de pensiones en Canadá. Súper. Listo, profe, la otra. Bueno, en cuanto a protección laboral y ambiental, dice pues que en este acuerdo se incluyen estrictas reglas que asegurarán la debida protección de los derechos del trabajador y las obligaciones de mantener unos altos niveles de protección ambiental. En cuanto a lo de ambiente, se dice pues que a pesar de que ellos tienen este tratado, que es muy importante, que no se incumplan normas medioambientales de cada uno de los países como por sacar avante este acuerdo. Es como lo que en general se habla de la protección ambiental. Ok. Listo, profe. ¿Con qué plazo se producirá la desgradación? Pues allá se habla de 3 categorías. La categoría A, que son animales, carne, yogur, huevos, bueno, el acceso era inmediato. En la categoría B, que es carne de gallo, gallina, solamente hasta 5 años, y en la categoría C, que hablaban pues de azúcar, alimentos para animales, hasta 10 años. Pues en general así somos. ¿Y listo? Ok. Ahí se acabó. Sí. Uy, no, súper. Súper, súper. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, nada. Muy bastante. Muy bien. Muy bien, Luisa. Es un país supremamente atractivo, un país que tiene pues unas condiciones bastante interesantes. En los últimos años se ha ido reflejando de lo atractivo que es, o sea que ha sido un buen tratado con ellos. Yo creo que en los próximos años se va a ver cada vez más la afluencia del Canadá aquí en Colombia. Muchacho, no queda más, pues gracias por la asistencia. Luisa, gracias por haber preparado también esa ponencia, lo mismo para Marcela. El video va a quedar nuevamente también, va a quedar en la plataforma y para el próximo sábado pues seguiremos con las exposiciones. Ya sabemos más o menos ya cómo es la metodología para que nos da como nos tiene que rendir. O sea, el manejo del tiempo va a ser fundamental. Traten de que así las diapositivas como las desarrolló ya Luisa y Marcela, unas 10, 12 diapositivas, es más que suficiente para pues más o menos explicar el tratado en el país que le corresponde. Entonces, para mí es todo, pues rico verlos, que sigan cuidando, un abrazo y pues creo que nos vemos, algunos conmigo esta semana y los otros nos vemos el próximo sábado. Listo, Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias. Un gusto profe, para gracias. todos. Gracias a ustedes. Chao.